la oración, de la alabanza y ahora, Señor, a través de tu palabra. Este hombre, Señor, que va a ser el centro focal, Señor, de varios personajes como un paralítico, Señor, tiene mucho que mostrarnos y te pedimos que nos hables y nos guíes a través de tu palabra, que sea clara para nosotros y que podamos, Señor, entenderla y llevarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello. Amén y amén. Muy bien, el texto para el día de hoy lo vamos a encontrar nosotros en lo que sería Lucas capítulo 5 versículo 17 al 26, ¿no? Lucas 5, 27 al 16 y vamos a encontrar allí un texto pero interesante que es lo que hemos separado para el día de hoy. ¿Verdad? Aquí está, se nos había escapado por un instante, por eso es que no lo veíamos. Aquí está. Lucas 5, 17 al 26 y el título es Jesús sana y perdona a un paralítico. Dos cosas que lo tienes que tomar en cuenta para poder ver la lectura del día de hoy, ¿no? Este paralítico no solamente es sanado, sino que es perdonado. Y de ahí tenemos en la parte superior derecha esta nueva afirmación. Jesús puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque es Dios. Y eso lo vamos a ver hoy día. Vamos a ver hoy día por qué creemos esto. ¿Por qué te afirmo estas cosas? ¿No? ¿De dónde salió? Pues vamos a tener que ver el contexto siempre por el cual nosotros venimos estudiando. Y no olviden que Jesús se encuentra en Galilea. Ya empezó su ministerio. Él fue a su barrio, entró a la sinagoga. Casi lo quieren matar porque él declaró que él era el Hijo de Dios. Él declaró abiertamente que era el Mesías, el Hijo de Dios, y que también tenía el mensaje no solamente para los judíos, sino que también para los gentiles. ¿No? Esto fue interesante. Y Silvia Cárdenas dice, yo quiero verte en virtud de las alabanzas que tuvimos hace un rato, ¿verdad? Y también Mechita da la bienvenida a Robert Jordán, dice, bienvenido Robert, que Dios te bendiga. Aquí tenemos nosotros que en este contexto Jesús no solo se queda en su barrio, sino que sale milagrosamente de una muerte fatídica, la cual su propio barrio quería dársela, ¿no? Porque supuestamente era un blasfemo, se hacía llamar hijo de Dios, como si fuera el mismo Mesías, Dios del cielo, y ellos no podían aceptar esa verdad, conociendo a un carpintero como Jesús. No había cabida en su cerebro para que eso fuese realidad. Ok, pero ahora vamos a notar que Jesús tiene el poder no solamente de elocuencia, de hablar, de sabiduría, inteligencia, sino que tiene un poder incluso más allá de lo natural. Y él libera y sana, y en este caso entra a una sinagoga donde estaba enseñando, y allí entra un endemoniado y reconoce, el demonio, no el endemoniado, el demonio reconoce a Jesús, ¿no? Y lo llama por su nombre. Y Jesús simplemente le dice, yo no he venido acá para que tú me vengas a arengar. Yo he venido acá a servir y a enseñar las escrituras y a salvar al mundo de sus pecados. Así que cállate y sal de allí. El demonio solo tuvo que obedecer y ese hombre fue liberado. Hubieron muchos detalles en ese estudio, ¿verdad? Y encontramos que la fama de Jesús se fue por todo alrededor del lago de Galilea. Ahí tenemos un lago acá de fondo nuestro con la idea de lo que significa el lago de Galilea, ¿verdad? Y las ciudades que habían alrededor. Toda esa zona conoció de que Jesucristo era el Mesías, se proclamaba como Mesías, un gran maestro, un libertador, y que tenía poder incluso sobrenatural, ¿no? Esto es algo que trascendió. Y luego fue más allá, fue hasta Jerusalén el aviso. Jesús siguió con su ministerio y luego fue a la casa de Pedro y encontró allí justamente a la suegra de Pedro, ¿no? Y ella se encontraba muy delicada, muy delicada, pues ahí tenemos la figura de la suegra de Pedro, ¿verdad? Y ella en este estado estaba, dice, a punto de morir. Lo que nos dice el texto es que inclinándose a ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Así que esto fue inmediato, fugaz. ¿Y qué sucedió? Después de ella, ella no entró en rehabilitación. Lo que dice el texto es que inmediatamente se levantó y le servía. De ahí sacamos muchos principios maravillosos para nuestras vidas. Jesús se levantó temprano pues a orar y la gente lo buscaba para que siguiera trabajando con ellos, sanándoles y enseñándoles. Pero Jesús les dice en el versículo 43 que era necesario que él vaya a más ciudades, y ahí nos incluimos nosotros, para anunciarles el evangelio del reino de Dios. ¿Ok? Porque para este motivo es que él había venido, para ese motivo es que él había llegado. Así que él sigue su camino y va justamente a predicar a otras ciudades, ¿no?
En las sinagogas entraba como judío, le permitían entrar y él enseñaba acerca del reino de Dios, como vimos en el versículo 43, justamente donde dice el evangelio del reino de Dios. ¿Viste? La pregunta que hicimos acá es, ¿cuál es el evangelio del reino de Dios? La otra pregunta que hice es, ¿tú sabes cuál es el evangelio del reino de Dios? Si somos hijos de Dios, este mensaje debería ser clarísimo. Y como ya lo hemos enseñado, no vamos a hacer un detalle de todo lo que significa, pero hoy día tomamos examen. Ajá, si respondes bien, entonces tienes acceso al trono de la gracia, hermano. Si no respondes bien, estamos en problemas. No, esto es a manera de broma, ¿no? Porque ya por la gracia somos salvos, pero tenemos que conocer hacia dónde vamos, por qué somos salvos, por qué nos rescató el Señor. Y de ahí que nosotros tenemos que tomar en cuenta que existe un plan, el cual ya lo habíamos mostrado, ¿verdad? Y pues aquí se lo voy a mostrar rápidamente otra vez, y yo quiero que tengas en cuenta este evangelio, así que examen. ¿Ah? Vamos a ver qué tal vas. ¿Cuál es el principio del reino primero, ¿no? Si hablamos del evangelio del reino, primero hablemos de lo que sería el reino. Si hablamos del reino, ¿no? Vamos a encuadrar la palabra reino primero, que es la idea principal. Nosotros tenemos que saber que Dios crea el planeta Tierra con la finalidad, aquí está nuestro planeta Tierra, con la finalidad de que el hombre, Adán y Eva, ustedes ya saben bien, tuvieran la oportunidad de poder gobernar el mundo. Y ahí está, el principio del reino está basado en que el planeta Tierra esté gobernado por la raza humana. Dios es el rey y él demandará del hombre el gobierno, la administración que se le ha dado en el planeta Tierra. Eso es, básicamente el reino de Dios es eso. Dios reinando. Si Dios es rey, necesita un reino. ¿Y a quién va a reinar? Sus ángeles en el cielo, pero en la tierra creada para el hombre gobernaría, pero le rendiría cuenta a Dios. Básico, principio revelado y aclarado. No hay nada más, esto no está difícil, esto es clarísimo, simple. Dios quiere gobernar el mundo a través del hombre. Ese es el reino de Dios. Pero ustedes ya conocen la fatídica historia, ¿verdad? La fatídica historia, ¿cuál fue? Que el hombre decide desobedecerle a Dios y dice, no, yo no quiero que tú gobiernes, yo quiero gobernar solo. Yo quiero que tú salgas acá, ya no te quiero rendir cuenta y ahora a partir de ahora yo quiero gobernarme solo. Y este fue el engaño del diablo, ¿no? Haciéndole creer al hombre que el hombre también podría ser Dios, ¿no? Conociendo el bien y el mal. Así que, ¿qué hace el hombre? El hombre le da la espalda a Dios y entonces él quiere gobernar solo el planeta Tierra. Es rebelión, ¿no? Rebelión. Pero Dios quiere restaurar el plan. Y aquí viene, a pesar de que es una mala noticia que el hombre descalifique, ¿no? Dice que ya no tiene acceso al reino de Dios, acceso al trono de la gracia, acceso a la presencia de Dios. Dios quiere restaurar ese plan. ¿Y qué hace? Envía otro Adán, ¿no? 4000 años después envía otro Adán. Este segundo Adán tendría un propósito. ¿Cuál es? Que justamente muriera en una cruz. ¿Para qué? Para que al morir en una cruz su sangre derramada nos limpie del pecado de Adán, el primer Adán. Y este segundo Adán que viene a restaurar el plan del reino de Dios, ¿ok? Tiene que morir. Génesis capítulo 3, versículo 15-16, te das cuenta que ya estaba profetizado que el segundo Adán moriría en una cruz, ¿no? Y tendría que ser sepultado, obviamente, pero lo que la Biblia después va revelando en profecías posteriores es que después de muerto resucitaría. Ahí está. Él murió, fue enterrado, pero luego resucitó. Resucitó de entre los muertos. Y al resucitar de entre los muertos, ¿qué sucedería? Venció a la muerte con la muerte. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que sucede inmediatamente es que es cancelado totalmente la rebelión del hombre. Al Jesucristo resucitar de entre los muertos y pagar con su sangre el precio de la rebelión, entonces es cancelado totalmente la rebelión del hombre y por eso es que hacemos un enorme check verde, ¿no? De aprobado, pero esto ya no va a ser para toda la humanidad, sino solamente para los que quieran creer. Amén. Acá es la buena noticia. La buena noticia es que ya no tenemos que estar lejos de Dios para siempre. Obviamente el lugar donde estaríamos eternamente es el infierno y no es el tema de hoy. El tema de hoy es más bien la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que no tienes que ir al infierno.
que no tienes que padecer eternamente, sino que tienes vida eterna en Cristo Jesús. Espero que todos se hayan tomado apunte de esto, porque este evangelio del reino de Dios es el evangelio durante todos los 4 evangelios, sobre el Nuevo Testamento, incluso sobre el Apocalipsis, y sobre por qué eres salvo, por qué Dios te salva y te rescata. ¿Por qué? Porque una vez que te rescata y Jesucristo resucitó, no solo resucitó, sino que la Biblia dice que Él ascendió al cielo, y después que ascendió al cielo, que ha prometido que va a regresar, y cuando regrese entre las nubes del cielo regresará con nosotros. ¿Para qué? Para restaurar lo que se perdió justamente en el principio. Ya no Adán y toda su descendencia, sino que solamente aquellos que creen por Jesucristo cumplirán el reino de Dios en la tierra, y reinaremos con el Señor aquí en la tierra. Y este es el plan de Dios. Y entonces el evangelio es la buena noticia, es que no todos estamos desechados, sino los que nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, tenemos acceso y entrada al reino de Dios nuevamente. Y esto no es alguien por ser inteligente, por ser capaz, por ser elocuente, por ser poderoso, por ser activamente económico. Hermano, esto es para el que cree. Y si tú crees hoy día, este evangelio es para ti, esta buena noticia es para ti. E inmediatamente este evangelio es el que Jesús promulgaba, ¿no? Predicaba, enseñaba, obviamente no con estos detalles, porque esto es un gráfico que hemos creado para que nosotros los gentiles entendamos este plan del reino. Jesús predicaba obviamente con el Antiguo Testamento a todos los judíos, porque estaba en la sinagoga. No es que sino a través de los apóstoles y Pablo que esta revelación se completa, para que nosotros los gentiles, ¿no? Exentos de la cultura judía, podamos entender estos principios. Bueno, espero que lo hayas entendido, porque es importante que lo tengas claro, ¿no? Ahí está de nuevo entonces, si lo quieres tener, ¿verdad? 1. Dios crea el planeta Tierra. ¿Para qué lo crea? Para que Adán y su descendencia reinen en la tierra. Reino de Dios. Principal rey, el Señor. Y los demás nos someteríamos a nuestros padres y gobernaríamos en la tierra. ¿Y luego qué? El hombre desobedece y el plan del reino de Dios se echa a perder. Pero Dios manda ¿a quién? Otro Adán. ¿Cuál es el propósito? La cruz. Morir y pagar el precio del pecado de Adán por fe. Al que cree, entonces entra nuevamente al reino, y ahí está la buena noticia o el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Jesucristo no solo muere, sino que resucita, cancela el pecado del primer Adán, y así que todos los que creemos tenemos acceso al evangelio del reino o al nuevo reino de Dios. Y entonces Jesucristo asciende, pero promete regresar por nosotros. ¿Para qué? Para justamente reinar con Él. ¿Dónde? En la tierra. Esa es la idea. La idea principal es que nosotros reinemos en la tierra. Sí, reinemos con Jesucristo en la tierra. El principal objetivo, ¿no? Así que, teniendo esto en cuenta, ahora Jesús sigue predicando en la sinagoga, se encuentra con Pedro, sanó a la suegra, viene predicando el evangelio por todos lados, pero recordemos que ahora Pedro se va a encontrar en una situación en la que él regresa a su trabajo, y en su trabajo él, como pescador, no encuentra nada, ni un pescadito chiquito para el pan. Toda la noche trabajando, y Jesús en la mañana le pide entrar a su barca. Jesús después le dice que vaya, entre y que pesque en un horario poco factible para un pescador, pero sin embargo él responde: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, en tu palabra echaré la red. Y dice que se rompían las redes y la barca casi se hundía. Pedro es aquí, justamente en este momento, que él es tocado. Él no fue tocado cuando Jesucristo sacaba demonios, ni cuando la suegra fue sanada, ni cuando la multitud venía y era sanada, sino fue tocado justo en su orgullo. Yo soy proveedor, yo soy aquí quien manda, yo soy quien dirige, yo soy quien hago las cosas acá, ¿no? Y ahora, con toda la capacidad y de repente también tradición, o de repente las costumbres, o toda la información de los padres, abuelos, bisabuelos que habían vivido en Galilea, y Pedro ahora no había pescado un solo pez. Así que él está humillado realmente, ¿no? Él está humillado, y viene Jesucristo, un carpintero que ahora es un maestro, se declara el Mesías, con ciertos poderes, y Pedro se da cuenta, es testigo de que Jesucristo tiene poder incluso para saber estas cosas que no son normales. Y es ahí donde él se humilla y dice palabras interesantes, ¿no?
Versículo 8, viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ojo que ahí dice Señor con S mayúscula, y no está hablando de cualquier Señor, sino de el Señor, así que está declarando el mesianismo de Jesús, y le está diciendo, tú eres santo y yo no, por eso apártate. Yo soy pecador, ¿no? Soy un hombre que no soy digno de estar delante de alguien como tú. Tú eres alguien realmente santo. ¡Wow! Aquí encontramos la humillación de un hombre orgulloso, dispuesto ahora a seguir los caminos de él. El temor vino sobre él y sobre los demás que estaban con él. E inmediatamente Jesús le dijo a Simón, Pedro, no temas. Si tú eres un hombre pescador, estás acostumbrado a la pesca y tus padres te enseñaron, desde ahora serás ya no pescador de peces del mar de Galilea, sino serás pescador de hombres en un estanque más grande, que es la tierra. Yo te voy a enseñar, así como tus padres te enseñaron a pescar peces, yo te voy a enseñar a pescar hombres. Y aquí hay un llamado para nosotros, hermanos, a que seamos pescadores de hombres. Promulguemos el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Lo acabamos de ver. Ese evangelio promuévelo y diles, cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te ha salvado de la muerte eterna, ¿no? ¿Y qué hizo Pedro? Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Jesús siguió caminando y siguió por las demás aldeas, y encontramos nosotros que inmediatamente él se encuentra con un leproso, y encontramos 5 detalles interesantes con este leproso en el estudio anterior, que este era un hombre lleno de fe, ¿verdad? Un leproso que estaba destinado al destierro, a la humillación y probablemente a morir en sus pecados. Vio a Jesús y se humilló y tenía una sumisión a la voluntad de Jesús. ¿Sabes por qué encontramos que tenía sumisión? Porque él le dijo, si quieres puedes sanarme. Él no dijo, yo creo que tú me puedes sanar, así que ahora yo soy sano. Él dijo, yo sé que tú me puedes sanar, pero yo estoy dispuesto a que si tú quieres me sanas, o si tú quieres no me sanas y moriré de lepra, pero aún así estoy a tus pies. Qué maravilloso mensaje para cualquier creyente. No somos creyentes con la capacidad de demandarle al rey. Imagínate un súbdito demandarle a un rey. ¿De dónde? No estamos en democracia, estamos en un reino espiritual. Por lo tanto, este hombre nos demuestra a nosotros el lugar en el que nosotros debemos estar delante de nuestro Señor. Si quieres, Señor, puedes sanarme. Yo sé que tú eres bondadoso, misericordioso. Y obviamente Jesús le dice, sí quiero, claro que sí. ¡Za! Ahí está tu sanidad. Jesús le tocó y lo sanó, ¿no? Y entonces le dijo, ve y da testimonio, como otra vez Pedro hizo, dando testimonio ahora a este hombre sanado, le dice, ve y da testimonio conforme a la ley de Moisés en Levítico, y él va y hace exactamente eso, y eso va a ocasionar que la fama de Jesús se siga repartiendo por todas partes, ¿no? Ahí tenemos comentarios de nuestras hermanas que están con nosotros, ¿no? Chelita dice, wow, ponen corazoncito, muy bien, muy bien. Y también comentamos aquí a Chelita que dice, Pedro, ¿no? Salía de ahí como pescador de hombres, ahora nos toca llevar la palabra de Dios. Muy bien, Chelita, nos toca a nosotros seguir con el mensaje del reino de Dios. Importantísimo que recordemos en qué situación se encuentra Jesús. ¿Bajo qué circunstancias se encuentra él? Ahora, él sigue, pero ya no solamente el Shabbat, que es el sábado, en la sinagoga. Recuerden que en la sinagoga solamente era el sábado. Jesús ya no tiene límites. Él sigue enseñando la palabra de Dios y no necesariamente en sábado. Y es así como nosotros vemos a Jesús entrando a una casa. Los otros evangelios dan luces de este evangelio, pero ya que estamos bajo la pluma de Lucas, nosotros vamos a seguir el texto de Lucas y por ahí traeremos algunas referencias de los otros evangelios. Dice que entró a la casa y no se sabe qué casa. Probablemente era la casa de Pedro, que era luego el centro de operaciones. Te puedes imaginar a la suegra de Pedro, ¿no? Pedro, Jesús me sanó. Sí, suegra, yo entiendo que te sanó. Sí, así que a partir de ahora me lo traes a la casa. Cualquier cosa que necesites me lo traes a la casa, yo acá para servirle. Suegra, pero entiende, a veces no hay ni para el pan, ¿qué hacemos? No sé, yo saco de donde sea, como muchas mujeres dicen, ¿no? Yo saco de donde sea. Las mujeres tienen una fe increíble, hermanas. Y Dios les provee, ¿no? ¿Por qué? Porque su afán es sostenimiento, cuidado. Y Dios nos ha mandado a cuidar de nuestras familias. Así que Dios proveerá. Si tú tienes fe, entonces Dios te bendecirá, ¿no? Por el cuidado que hay en tu corazón. Aquí encontramos que esta mujer probablemente abre las puertas de su casa con la hija y con Pedro, y esa casa se cree que es el centro de operaciones del ministerio de Jesús en Galilea. Así que cuando se menciona la casa en los otros evangelios, creo que es Marcos, se cree que esta casa es la casa de Pedro.
Ok, ahora vamos a ver detalles, como que Jesús sana y perdona a un paralítico y demuestra así que Él es Dios. Yo he tomado un bosquejo que me encantó, ¿no? Yo estaba haciendo mi propio bosquejo, pero me encontré con un comentarista llamado Hendriksen, que es muy bueno, así que los libros están allí en las librerías, en internet, puedes buscar información, es muy bueno, y él hizo una referencia de 5 partes de este breve estudio, ¿no? Pues yo quiero que me sigas un poco la idea. Lo que él viene diciendo acá es que puedes encontrar en esto eh, la idea de una batalla, de un desafío, de un ataque, de una victoria y finalmente cómo se celebra la victoria. Así que pone todo este argumento en la idea de que hay una guerra que se está dando, una guerra que se está brindando, ¿no? Y pues con esta idea en mente es que nosotros tenemos que comenzar a chequear lo que estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué estamos entendiendo? Que hay una guerra espiritual, ¿no? Y se prepara esta batalla. Y lo primero que vamos a ver es que se prepara la batalla entre Jesús y los que serían sus adversarios el resto del tiempo, ¿no? El resto del tiempo. ¿Quiénes son estos adversarios? ¿Quiénes son estos adversarios? Vamos a verlo a continuación. Primero, se prepara la batalla. Listos y pendientes. Tenemos nosotros aquí en el versículo 17 que aconteció un día que él estaba enseñando. Ojo, ojo, que dice un día, ¿verdad? Y no dice Shabbat o sábado. Por lo tanto, Jesús ya no solo estaba enseñando en los sábados en la sinagoga, sino que cuando acababa su jornada en las sinagogas, en el sábado, el día domingo, el día lunes, martes, seguía enseñando donde se le abrieran puertas. Probablemente si esta es la casa de Pedro ha tenido que regresar pues a esta zona, ya ha tenido que entrar a la casa de Pedro y la gente lo seguía en cantidades, así que él simplemente se levantaba, tomaba desayuno y se ponía a enseñar y la gente estaba a su alrededor, él se paraba, enseñaba, se sentaba como un rabino y enseñaba y llegaba gente y llegaba gente. Así que él estaba enseñando. Ahora, a continuación, nos dice, y estaban sentados 2 grupos. 1, los fariseos y 2, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas. ¿Cuáles? De Galilea, o sea, alrededor del mar de Galilea. También, ¿de dónde? De Judea, donde está Jerusalén, ¿no? Y la ciudad misma. Es decir, había venido gente de todas partes. Normalmente es al revés. Todas las personas en fiestas van a Jerusalén, de Galilea y de las demás partes del mundo, donde había judíos, de Grecia, de Capadocia, ¿verdad? Iban a Jerusalén a las fiestas. Ahora se invirtió. El centro religioso ya no estaba en Jerusalén en este instante, ¿verdad? Bajo la sombra de Jesucristo y sus enseñanzas, sino que por el contrario, ahora todos iban a donde estaba Jesús. Así que el centro religioso se convirtió en una persona andante. Jesucristo iba y todo el mundo iba para allá, ¿no? Jesucristo se paraba y todo el mundo se paraba. Jesucristo entró en una casa y todos querían entrar a esa casa, la casa donde estaba Jesús. Ahora, tenemos que ver algunos detalles de la casa, ¿verdad? Algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si te das cuenta que hay un pequeño gráfico atrás mío con la casa. Y yo voy a tratar de repente salir un poquito del escenario para que podamos ver mejor la casa. Ya está, perfecto. Miren la casa cómo más o menos se distribuía. Si nosotros queremos notar la casa, vamos a ver lo primero, es que encontramos un patio, ¿verdad? Un patio donde las personas podían hacer su vida diaria, un pequeño pozo donde podían tener de repente el agua, colgar sus ropas. Teníamos la casa en sí, que básicamente era de un piso, ¿ok? Con ventanas. Y luego teníamos que por la parte externa, todas las casas por lo general tenían lo que serían unas escaleras. Unas escaleras que le permitirían subir a la azotea, donde ellos podrían tener esparcimiento o tiempos de recreación. Generalmente las casas tenían lo que sería un lugar para guardar los animales. Y ese lugar para guardar los animales, por más poco aseado que sería ahora pensarlo, estaba cerca a lo que sería el lugar de la vivienda misma. ¿Por qué? Porque los animales en invierno producían calor. Así que lo que tendríamos nosotros es básicamente
un lugar caliente en invierno, y en verano abrían las puertas y tenían ello. Así que encontramos una casa típica. Esta es una casa típica, pero no necesariamente en esta distribución exacta, pero por lo general encuentras una casa hebrea de estas características. Con eso en mente, quiero que tú puedas percibir que la gente no iba a entrar, era una casa regular, una casa normal. Es decir, no todo el mundo podía entrar en esta casa. Así que había mucha gente afuera, mucha gente a los alrededores, mucha gente en el establo, mucha gente entre los animales, de repente ahí haciendo un costado a los animales, gente por las ventanas, como hemos podido de repente percibir, si queremos notar en la parte de acá, tratando de mirar por las ventanas, tratando de mirar por un costado, mirando por la parte del patio, tratando de entrar por el establo, y de repente el techo está vacío. El techo está vacío porque no se puede hacer nada desde el techo. De acuerdo, entonces había gente tal vez incluso afuera de la casa porque no podían entrar, esperando una oportunidad de poder pasar y quedarse adentro. Perfecto. Viendo todo esto es que nosotros tenemos que considerar justamente que dice al final del versículo 17, el poder del Señor estaba con él para sanar. De poder para sanar es uno de los dones que tú vas a encontrar en las cartas que Pablo enseña en Corintios 12, 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4. Vas a encontrar una lista, una serie de dones que existen para la iglesia. Estos dones estaban en operación cuando Cristo estaba. La única persona que pudo usar todos los dones es Jesús. Pero a partir de allí nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, y los dones del Señor, dice que el Espíritu se los da a quien Él quiera. Yo puedo pedir los dones, pero Él da a quien quiera. Y existe una serie de dones, y uno de ellos es el don de sanidades, los dones de sanidades. No es un don, dice dones de sanidades, exactamente. Por lo tanto, cuando existen los dones de sanidades, no depende de la persona que tenga un poder para sanar, sino del Espíritu Santo y a quien quiera sanar, como quiera hacerlo. Así que ahí están los dones de sanidades, pero acá dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. Así que Jesucristo oraba y sanaba, pero recuerden que cuando llegaba a Nazaret o su barrio, la gente no creía en él, lo habían querido incluso hasta matar. Y cuando él oraba, muchos no sanaban. Había incredulidad, poca fe en sus corazones. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo! Ahora, yo quiero que a partir de ahora tú tomes en cuenta algunas cosas que vamos a estudiar. Yo quiero que tomes en cuenta algunos detalles que vamos a verificar. ¿Por qué? Porque vamos a ver ciertas cosas que se demandan de un creyente y ciertos postulados. Vamos a ver 3 y 3 de cada uno. ¿Ok? Con relación al paralítico, con relación a Jesús y con relación a los amigos también. Y también a los fariseos que están aquí, ¿verdad? Alrededor, los fariseos y los doctores de la ley. Ahora, vamos a continuar y vamos al segundo punto, ¿no? Se lanza el desafío. Hemos visto, se prepara la batalla, la casa, los fariseos, la gente. Estos fariseos están allí, pero en realidad no podemos ver en ellos una buena actitud, como luego se va a demostrar versos más adelante. La actitud de ellos es una actitud de desafío, una actitud de te estoy midiendo, a ver qué haces, qué dices, a ver qué dijo, a ver, toma apunte de eso, porque eso me interesa, ¿no? Así que encontramos a unos fariseos y unos maestros de la ley que están allí para juzgar. Jesús aún así está enseñando, y aún así Jesús es compasivo y misericordioso. ¡Wow! ¡Qué paciencia del maestro! Y Jesús le va a dar la alternativa a ellos para que ellos mismos puedan tomar decisiones con sus propios ojos y el testimonio frente a ellos de que Jesucristo tiene poder para sanar y para salvar y para perdonar pecados. Así que Jesucristo delante de ellos va a lanzar un desafío y después veremos el ataque, ¿no? El ataque. ¿A quién va a ser el desafío? A los adversarios. Todo empieza así. Todo empieza de la siguiente manera. Vamos a ver a unos amigos y su fe. Versículo 18. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de Jesús. Ok. Habla de unos hombres, dice, que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Así que recuerden, son los hombres, pueden ser a familiares o amigos, no lo dice, amistades que lo están trayendo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era llevarlo delante de Jesús. Vamos por partes. Un hombre paralítico.
Pero, ¿qué es un paralítico? ¿Qué es la parálisis? Bueno, para esto yo me fui al diccionario, ¿no? Y el diccionario dice que la parálisis es la pérdida total de todo el cuerpo, ¿verdad? O de repente de alguna sección del cuerpo, parcial, de la capacidad de movimiento, ¿no? O sea, los músculos de alguna manera se atrofian, los tendones, todo se queda inmóvil. Ok, así que es la pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de una o más partes del cuerpo que se debe generalmente a una lesión nerviosa en el cerebro o en la columna. Así que esta persona se queda postrada parcialmente o totalmente. Como no da indicaciones de qué tipo de parálisis es, no podemos decir si estaba totalmente postrado o si estaba parcialmente postrado. Solo dice que era paralítico. Así que creo que hay 4 parálisis que los médicos han descrito, ¿no? Ahí pueden investigar, pero no es el tema. El tema es que estaba paralítico. Ya es suficiente con que no pueda mover los pies, tal vez las piernas, ya es una tragedia, ¿no? Lo demás es aún peor. Pero suponiendo que este paralítico estuviera totalmente paralizado, ¿te has preguntado o me podrías responder, ¿no? ¿Cuáles serían los problemas que tendría un paralítico? Ponte a pensar un instante. ¿Un paralítico que está inmovilizado totalmente podría comer solo? Tal vez podrá hablar normalmente, hay parálisis facial, ¿no? Y se le cae media cara, y le es difícil gesticular, hablar, incluso masticar. ¿Podrá comer? ¡Wow! ¿Podrá esta persona atenderse sola? Un paralítico, por lo general, iba a necesitar el resto de su vida de una atención, sea médica, sea de alguna enfermera o enfermero, o de la misma familia, ya de por siempre. Así que él, de alguna manera, se sentiría como: soy una carga para mi familia, soy una carga para aquellos que me rodean. Y esto es triste, ¿no? Algunas personas pueden ser totalmente, como dice acá mi esposa muy bien, ¿no? Dependiente, es la palabra, es totalmente dependiente, ¿no? Es decir, un paralítico lamentablemente va a sufrir mucho porque va a necesitar que alguien esté ayudándolo, que alguien esté pendiente de él constantemente. Y esto es terrible. Ahora, yo recuerdo que mi papá me contaba acerca de un amigo suyo que tenía problemas en sus piernas, no podía caminar y que tenía muletas, ¿no? Él sí podía usar las muletas, pero las piernas no las podía llevar. Sin embargo, como creció en el barrio con los chicos y él lo superó, los chicos lo llevaban y lo traían, jugaban fútbol con él, como lo ponían en el arco y como pues sucede en muchas partes de Sudamérica y tal vez en otras partes también, antes jugábamos en la pista. ¿Cómo jugábamos? Poníamos 4 piedras, buscábamos cualquier pelota, no importa que esté dura, y el arquero prácticamente estaba todo el tiempo tirado en el suelo esperando que alguien le llene de pelotazos, ¿no? Y pues así jugábamos pelota en los barrios, y creo que todavía en algunos conos se juega así, ¿no? Ahora con tanto tráfico es difícil, pero yo me acuerdo que cerrábamos las calles para jugar fútbol o fulbito o balompié, como le quieran decir, en la calle. Así que mi papá me contaba que lo llevaban de arriba para abajo, lo subían, lo cargaban, lo llevaban a las fiestas, porque él era parte integral de un grupo, se había integrado y era parte de ellos, incluso los mandaba, los gritaba y qué sé yo. Pues eran dependientes, pero a la vez eran partes de una sociedad. Y qué lindo es cuando nos podemos ayudar unos a otros. Aquí están los detalles, ¿ok? Aquí están los detalles que estamos entendiendo. ¿Qué cosa estamos viendo? Que el hombre paralítico era traído por unos amigos, ¿no? En un lecho. Ahora, dice aquí que como él no podía venir solo, era traído por ellos. Yo quiero hacer acá un símil. El pecado del hombre ha traído muchas desgracias a la humanidad. Algunos quieren afirmar esto y otros simplemente no lo quieren afirmar, pero es una realidad. El pecado de Adán trajo muchas circunstancias de tragedia a la humanidad, y una de esas peores circunstancias, desgracias que originó el pecado es la enfermedad. Por culpa del pecado del hombre entró la enfermedad. No existía la enfermedad. No existía. Es más, en el Apocalipsis, cuando reinemos con Cristo, dice que ya no habrá más enfermedad. Así que la enfermedad es como consecuencia del pecado.
Es decir, si Adán y Eva no hubieran pecado, la enfermedad no hubiera aparecido. Así de simple. Así que el ser paralíticos, que es igual a una enfermedad, se podría llevar, ¿no?, a la aplicación de una parálisis espiritual o pecado. La enfermedad vendría a ser sinónimo de alguna manera, ¿verdad?, en la aplicación de pecado. ¿Por qué? Porque viene desde allí. Si no hubiera habido pecado, no habría enfermedad. Estás con enfermedad, viene como consecuencia del pecado. Ojo, que no estoy diciendo que si tienes una gripe es porque estás en pecado. Ojo, eso no es para nada. Lo que estamos diciendo es que la gripe ha venido como consecuencia del pecado de Adán. Porque a través de la muerte, a través del pecado vino la muerte, y la muerte viene porque vamos degradando. Y parte de esa degradación es la enfermedad del cuerpo, ¿no?, la debilidad del cuerpo. Por lo tanto, la parálisis para nosotros podría significar también, en nuestro estado espiritual, que somos personas que no podemos caminar hacia Dios. Queremos hacer el esfuerzo para acercarnos a Dios, pero nos encontramos con una pared. Es el pecado, la rebelión, la maldad del corazón. La parálisis no me deja hablar con Dios. La parálisis me impide hablar con Dios. Hablo a Dios y siento que mi oración no llega al techo. Mi parálisis espiritual no me permite comer la palabra de Dios. Abro la Biblia y no entiendo nada. ¿Qué pasó? Yo leo cualquier cosa y lo comprendo, pero leo la Biblia y me es tan difícil. Porque estoy paralítico espiritual. No puedo atenderme para mis necesidades espirituales. ¿Qué necesito? Necesito de amigos espirituales. Necesito de amistades espirituales, y la iglesia está justamente para eso. La iglesia está justamente para poder atender, orar y ayudarte a encontrar el camino hacia el Señor, hacia Dios. ¿Cuál es? Jesús. Jesús es el único camino. Estos amigos que están acá están llevando al paralítico ¿a dónde? A Jesús. Pero ¿te has dado cuenta, mi querido amigo y hermano que me escuchas, que ellos no tenían que haber llevado al paralítico? Hay otros pasajes, como el centurión que le pide a Jesús: no es necesario que entres a mi casa, ¿no? Yo sé que con una palabra tuya, ¿no?, que tienes autoridad sobre los espíritus. Yo también soy alguien de autoridad. Yo mando y me obedecen. Si tú mandas, te obedecen espiritualmente. Así que solo di la palabra, ¿no?, y mi siervo sanará. ¿Te acuerdas o no? Es decir, ellos pudieron haber ido, de alguna manera, entrar y decirle a Jesús: solo di la palabra y nuestro amigo, primo, sobrino paralítico será sanado. Pero no. Ellos tenían que llevarlo a Jesús. Y esta es la carga de la iglesia: llevar a nuestros familiares, amigos, vecinos, llenos de parálisis espiritual, a Cristo Jesús. Tenemos que presentarles a Jesús. Tenemos que ponerlo delante de Él. Ellos puedan percibir la presencia de Jesucristo y encontrar sanidad y salvación, que es lo que veremos hoy día. Ellos procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Y aquí encontramos un primer deber, entonces, ¿no? Y estás apuntando, ¿no? El primer deber, ¿cuál es? Debemos acudir al Señor con fe. Debemos acudir al Señor con fe. Así que apúntalo, mi querido hermano, apunta, porque es importante. El primer deber es llevar a Jesucristo a las personas para que puedan entender el mensaje. Ahora, vamos a ver qué sucede. En los otros evangelios nos dan más luces. Ahí Toti ya se nos adelantó un poquito. No te preocupes, Toti, que ahorita vamos a llegar a estos conceptos que estás desarrollando, ¿no?, que están muy bien, que es la idea justamente de este estudio, ¿no? Y acá dice, bueno, estoy leyendo los comentarios de ustedes que están muy buenos. Todos necesitamos guías espirituales para que te ayuden en tu andar diario. Muy bien, Chelita, ¿no? Y pues así es, dice Juan Miguel Quesada Molina, uno se siente como una carga. Obviamente, Juan, estamos orando por tu pronta recuperación, si es parte del Señor, ¿no? Fue sanado por la fe de ellos, dice Toti. Muy bien, seguimos. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Son los comentarios de ustedes que son muy buenos, pero no nos queremos adelantar, justo estamos yendo hacia allá. Dice el texto que ellos van a llevar ante Jesús a su amigo. Versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. No, estos tipos ya se pasaron, ¿no? Estos tienen fe, pero no, hermano, ¿qué estás diciendo?
Jesús estaba dentro de la casa. La multitud estaba agolpando a Jesús y había gente fuera. El establo de repente tenía los animales que estaban comiendo, qué sé yo, pero ahí estaban ellos. Había más gente afuera. Los amigos traen al paralítico y su objetivo era llevarlo delante del Señor. Pero ¿cómo va a poder entrar ese paralítico? Si una sola persona ya no puede entrar, si una sola persona que camina con todas sus facultades ya está esperando su turno para poder verle, ¿cómo va a ser ese paralítico? Y peor aún, si hubiera querido hacerlo solo, era imposible. Necesita de gente que lo cargaran y lo llevaran ante el Señor. ¿Entiendes el punto? ¿Y qué hacen ellos? Ellos prácticamente suben las escaleritas, suben a su amigo o vecino, primo o familiar, y entonces calculan dónde está Jesús. ¿Escuchas a Jesús? Sí. No, está más allá, creo que está en la sala. A ver, sí, acá está Jesús. Y mientras Jesús está enseñando, los fariseos y los maestros de la ley están presentes, de repente se escucha que el techo comienza a sonar y de repente se escuchan las tejas que comienzan a moverse y de repente comienza a caer tierra, ¿y de dónde sale esa tierra? ¿Qué pasa arriba en el techo? Pedro, ¿qué sucede? Y me imagino que la suegra estará de colores, ¿no? Nos están rompiendo el techo. Y de repente entra una luz, la luz del sol, que brilla como un haz de luz, que llega justo donde está Jesús y a los que están a su alrededor, y se escuchan murmullos que dicen, ya, sáquenlo, bájenlo. Y se ve que se abre esa luz cada vez más grande y ven una camilla y dos pies que están colgando de la camilla. Y Jesús queda mirando al techo, y yo me imagino que Jesús ya se da cuenta de lo que sucede, y esto ya me lo dejan a mí, esto sí me lo dejan a mí. A Jesús le sale una gran sonrisa. Estos muchachos, ¡wow! Dice Jesús, ¿no? Ahí en su corazón. Estos muchachos son increíbles. La fe de los amigos los llevó a la acción. No solamente los llevó a decir, ojalá pudiera suceder, sino que ellos fueron capaces de ir más allá, romper un techo y descender desde ese techo al hombre que está paralítico. Ok, ¿y qué hicieron? No solamente lo pusieron allí, sino que lo descendieron y lo llevaron justamente delante del Señor Jesús. Ahora, versículo 20. Jesús ve a este paralítico que desciende. Sus amigos quieren que Jesús lo sane. Entonces, ¿cuáles son las palabras que deberían salir de la boca de Jesús? ¿Cuál crees? ¿No es cierto? Sé sano. Mira, tus amigos tienen fe. Yo voy a decirte que te sanes ahora. Bueno, eso era todo lo que todos esperaban. Era lo que todos esperaban. Descendió y ahora vas a ser sanado. Y Jesús hubiera dicho, misión cumplida, continuemos con la enseñanza. Versículo 20. Al ver él, dice Jesús, ¿no?, la fe de los amigos, esto no quita para nada que el paralítico haya tenido fe. Probablemente el paralítico haya tenido fe y creemos que es así, pero bueno, el texto no lo dice, el texto solo dice la fe de ellos, ¿verdad? Así que Jesús había visto la fe de los amigos en acción. Romper el techo, bajarlo, ponerlo delante de él para ser sanado. Ellos sí están creyendo. Ellos sí están creyendo. Vio la fe de ellos y le dijo al hombre, y escucha, tus pecados te son perdonados. Y a todos les dio, ¿qué? Los que están arriba dijeron, ¿qué? Lo trajimos para que lo sanara y le perdonan los pecados. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Te das cuenta de la diferencia? Cosas que tenemos que tomar en cuenta. Segundo deber que tenemos que ver. El primer deber era acudir al Señor con fe. Y el segundo deber es que debemos poner más interés, ¿no?, en que nuestros pecados sean perdonados que en ser sanados. Recuerda, el evangelio del reino está objetivamente enfocado ¿hacia qué? Hacia el reino que va a venir físicamente y no a este de acá. Este reino está corrompido. Nos queda 20, 30, 40 años de vida, ¿sí? Pero el otro reino que ha de venir, que va a ser físico, también es milenial. Así que nuestro objetivo debe ser entrar a ese reino que va a ser físico. Y si en este momento yo estoy enfermo, mi prioridad debería ser sanar mi alma ante el Señor. Ese debería ser mi deber. El objetivo es que la gente reciba salvación y vida eterna. ¿Estará en la voluntad de Dios sanar o no sanar a esta persona? De repente, si lo sana, se aparta de Dios. De repente, no lo sé. Tal vez nunca será sanado.
O tal vez esta persona sanada, ya con su corazón pegado a Dios, le entregará su vida a Dios y no se apartará de él, y caminará, evangelizará, predicará, enseñará, y Dios lo sanará. No lo sé, hermano. Míralo a Pablo. Pablo pidió que Dios lo sanara, y Dios le dijo a Pablo, no, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Mi poder se manifiesta, ¿no?, en tu debilidad. Pablo no fue sanado, Timoteo no fue sanado. Es decir, ¿qué es más importante? Es la sanación del alma. Y luego la sanación del cuerpo si Dios lo quiere, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Y un principio que tenemos que entender es que el alma es más importante que el cuerpo. Recuérdalo, el alma, la eternidad es más importante que nuestro cuerpo que puede estar padeciendo. Ahora, si solo Jesús hubiera sanado a este hombre, es probable que no hubiera habido ningún conflicto religioso con los fariseos y los doctores de la ley que vamos a ver a continuación. Y en ningún caso anterior Jesús había usado esta fórmula de sanidad, ¿no?, verbal de sanidad. Ha relacionado sanidad con salvación, perdón de pecados. ¿Por qué lo hace ahora? Y es muy probable que haya sido por la presencia justamente de aquellos religiosos metiches que estaban allí. Había un dicho judío registrado en el Talmud que decía: ningún hombre enfermo es sanado, sino hasta que sus pecados hayan sido sanados. Eso decía el Talmud. Así que, si tú quieres ser sanado, tus pecados tienen que ser perdonados. Y Jesús está usando esa fórmula mágica, entre comillas, que a los oídos de los fariseos decían: eso me es conocido, y este hombre no va a poder ser sanado hasta que sus pecados sean perdonados, y bueno, quién sabe qué habrá hecho. Y Jesús empieza por el alma y primero le perdona los pecados para luego sanarlo. Y le dicen: ¿qué? ¿Qué está haciendo Jesús? Y así es como, después que se inició la batalla y Jesús lanza el desafío a sus adversarios, las palabras de Jesús activaron de inmediato la reacción de los religiosos presentes y cuestionan a Jesús de blasfemia, ¿no?, y de su autoridad para perdonar pecados. Pues este es un privilegio solamente exclusivo del Señor. Así que se hace el ataque en el versículo 20, ¿no? 21. En el versículo 21 nosotros encontramos básicamente el problema, ¿no? El problema de ellos, ¿cuál es? Ellos comienzan a pensar. Los malos pensamientos de los religiosos. Versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, pensar, se miraban y todos concluían lo mismo. Conocen la ley, tienen los mismos pensamientos y decían en sus mentes: ¿quién es este que habla de blasfemias? ¿Que habla blasfemias? ¿Qué se ha creído? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, la blasfemia que ellos mencionan está relacionado al, entre comillas, usurpar a Dios. Si alguien, o sea, solo Dios perdona pecados, y si alguien dice que perdona pecados, entonces él se está haciendo Dios. Blasfemia. Eso es lo que están diciendo ellos. Entonces, entre toda la gente y el murmullo, ellos están llegando a una conclusión a la cual Jesús los está motivando a pensar. Si Jesucristo puede perdonar pecados, Jesucristo es... Correcto, lo acabas de decir. Dios. Si Jesucristo no puede perdonar pecados, no es Dios. Y ellos están diciendo: no, aquí ya este señor está mal. O él era el Hijo de Dios, o era un blasfemo. Así que Jesús le dará la oportunidad que descubran la verdad. ¡Wow! ¿Cómo? Jesús va a ganar esta victoria. Después de la batalla, el desafío y el ataque que le hacen a él, Jesús va a tomar ahora la oportunidad de darles a ellos que conozcan que Él puede sanar pecados, que Él puede perdonar pecados y que Él es Dios. Jesús es Dios y perdona los pecados. Versículo 22. Él va a cuestionarlos. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, esto yo sé lo que están pensando, ¿no? Respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Uno, con relación a que conoce los pensamientos, es: yo conozco a los fariseos y sé lo que piensan. Esa es una forma de decirlo. O la otra es: estaba fluyendo el don de sabiduría, en la que de forma sobrenatural Jesús sabe lo que ellos están pensando, que es un don espiritual. Ahora, el perdón que Cristo había impartido, porque ya lo había dicho, tus pecados te son perdonados, a este hombre, puso en un aprieto a estos fariseos. Ya lo hemos dicho. O este es Dios, el Hijo de Dios, o como ellos decían, desde su punto de vista, es un blasfemo. Ahora, la realización de este milagro que va a venir pondría en evidencia su derecho divino de perdonar los pecados. Y ellos tendrían que decir: sí,
Él es Dios. Ok. Entonces viene la pregunta difícil. ¿Qué cosa es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Mira la pregunta. ¿Qué es más fácil, no? Decir. Decir y hacer son dos cosas que están justamente en el dilema. Jesús le pone en el pensamiento estas dos cosas. Decir y hacer. Decir que los pecados les sean perdonados es en realidad fácil. ¿Por qué? Porque además no se puede comprobar. Yo te digo que de aquí a 40 años va a pasar algo. Ah, ya. ¿Pero cómo lo compruebo? No se puede. Así que es fácil decirlo. Lo que es difícil es hacer que un paralítico se levante. Eso es lo imposible. Porque se requiere evidencia. Yo te digo, sé sano. Y si no se sana ahora, entonces no hay evidencia. O sea, es irreal, es una mentira. Los religiosos estaban acostumbrados a decir cosas que los demás debían hacer, ¿no? Pero ellos nunca las hacían. ¿No? Ellos nunca las hacían. Jesús, con el dilema que acaba de plantearles a ellos con relación a decir y hacer, les está desafiando a mirar su propio estilo de liderazgo espiritual y no cuestionar lo que ellos están viendo, a Jesucristo en acción. En sí, les está pidiendo renunciar a sus prejuicios y rendirse a la fe en el Mesías, a Jesucristo mismo. ¿Tus pecados te son perdonados? Uno, o levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Pues la primera alternativa. Ahora, el poder divino de Jesús, versículo 24. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad o potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces gira un poquito y le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Su respuesta debía ser forzosamente, ya saben, la primera, porque nadie podría verificar los resultados de la primera. Pero Jesús hizo lo imposible. ¿Qué cosa hizo? Sanó el cuerpo de este hombre. Un hecho palpable, observable, delante de ellos, como prueba de que sus pecados habían sido perdonados. Yo hago lo difícil, así que lo otro que es más fácil, por consecuencia. Yo puedo perdonar pecados, pero ustedes no me creen. Yo puedo sanar enfermos, y si lo sano, entonces puedo perdonar pecados. Miren, y ¡fum! Lo sano. Acá está sanado. Por lo tanto, yo puedo perdonar pecados. Esta sanidad de Jesús con este paralítico aquí en Capernaum es la primera historia que coloca pues el poder divino de Jesús para sanar, ¿ok? Con relación a su autoridad para perdonar pecados. Y aquí encontramos principios 2 y 3. ¿Recuerdas? El primer principio que vimos es que el alma es más importante que el cuerpo. Ahora, el principio 2 es que Jesucristo tiene el poder en la tierra para perdonar los pecados. Y esta es una prerrogativa exclusiva de Dios. Y a quien se la pida a Él, Jesús diga, ok, entonces tráigame un enfermo y miren cómo yo lo sano. Si no soy capaz de curarlo, entonces no soy capaz de perdonar pecados. Pero miren cómo lo sano y miren cómo soy capaz de perdonar pecados. Y el principio 3 es que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Por lo mismo que dijeron en el versículo 21 los fariseos. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús responde, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, ¡pah! Haz el milagro. ¿Qué otra conclusión se deduce de esto, sino que Jesús es Dios? Es la respuesta. Y aquí encontramos el versículo 25. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y aquí encontramos el tercer y último deber del día de hoy. Debemos ser agradecidos y debemos glorificar a Dios. Y es aquí como Jesucristo vence en este diálogo que se ha hecho tipo batalla y encontramos la celebración de este triunfo. Hubo una batalla preparada, un desafío de Jesús a los adversarios, un ataque de los adversarios, como diciendo, ese es un blasfemo, pero Jesús vence haciendo un milagro y demostrando su poder. Y aquí encontramos que todos van a celebrar juntos lo que acaba de suceder. Se celebra el triunfo en el versículo 26, diciendo que todos
todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto cosas alucinantes, extraordinarias, maravillosas. Hoy día hemos visto cosas que realmente pueden ser solamente de parte del Señor Jesús, de parte de Dios. Ahora, mi querido hermano, vamos a entrar a un resumen. Es importante. Aquí vamos a hacer este resumen, un resumen que nos va a poder hacer entender todo lo que hemos entendido el día de hoy. Dos cosas que hemos entendido. Uno son los principios y dos son los deberes que debemos tener nosotros. Principios y deberes. Aquí están los deberes. Y vamos a ver este paralítico y sus amigos delante de Jesús. Y cómo es que esto va a ayudarles a ellos a entender que no solamente podían ser sanados, sino que también podían ser salvados de sus pecados. El primer principio es que Dios está más interesado en tu alma que en tu actual cuerpo. Segundo principio, que Jesucristo tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Tercer principio que hemos encontrado aquí es que Jesucristo es Dios. Postulado totalmente, hemos encontrado esta maravillosa consecuencia. Y ahora vamos a ver los deberes. Los deberes que hemos encontrado para nosotros. Uno, serían que debemos acudir al Señor siempre con fe. Segundo, debemos poner más interés en nuestros pecados, sean sanados, perdonados, que en lugar que nuestros cuerpos sean sanados. Y por último, debemos ser agradecidos y glorificar a Dios en nuestros caminos. Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque es la forma en la que el Señor está actuando aquí y es un marco de vida. 3 principios y 3 deberes que deberían marcar nuestras vidas. El alma es mucho más importante. El alma es mucho más importante que tu cuerpo, entiéndelo, reconozcámoslo. Segundo, Jesucristo puede y tiene el poder hoy día para perdonar todos tus pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Ahí están los 3 principios para ti el día de hoy, hermano. Pon tu alma a los pies del Señor, porque es lo que el Señor quiere hacer contigo el día de hoy. Sanarte y darte vida eterna y restaurarte en su maravilloso plan del reino. Y una vez que hayas sido restaurado, recuerda, debemos ir a Dios siempre con fe puesta en Él. Y debemos poner más interés en que nuestra vida sea más santa, en que nuestra vida esté más llena de la presencia de Dios y ser sanados espiritualmente que físicamente. Dios dispondrá si quiere que seamos sanados y yo debería estar complacido con su voluntad porque Él tiene cuidado de mí. Y debo ser agradecido en todo momento y darle gloria a Dios por lo que Él hace conmigo y por mí. Así, de esta manera hay una pregunta para ti el día de hoy. Y la pregunta es, ¿crees que tus pecados pueden ser perdonados en Cristo Jesús? ¿Crees que tus pecados pueden ser totalmente sanados? Como consecuencia, y en su voluntad probable, Dios querrá sanar tu cuerpo de cualquier enfermedad. Pero tú y yo deberíamos estar complacidos en ser sanados principalmente de nuestra parálisis espiritual. No oramos, no alabamos, no cantamos, no adoramos, no leemos la palabra de Dios, no buscamos a Dios y estamos lánguidos espirituales, estamos postrados, dependientes totalmente de otros y no podemos tener la capacidad de encontrarnos con nuestro maravilloso Dios y Redentor y Señor y Salvador Jesucristo. El Señor hoy día te está llamando a que salgas de tu postración y hoy día estamos orando para que eso suceda en tu vida, para que eso suceda en tu corazón. Que el Señor te dé sabiduría, que te dé entendimiento, que te dé su voluntad para que puedas entrar en sus caminos y para que puedas conocer sus caminos. Mi querido hermano y amigo, el día de hoy Dios te está llamando a que tengas un encuentro personal con Él y que te arrepientas de tus pecados y le entregues toda tu vida al Señor de todo tu corazón. ¿Estás listo y dispuesto? ¿Estás preparado para hacerlo? Vamos a orar para que eso suceda. Señor, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir, Señor,
que tú atiendas las súplicas de mis hermanos, Señor, que están enfermos, que están, Señor, alicaídos, Señor, que están en gravedad. Pero yo te quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sanes sus enfermedades, sanes, Señor, sus cuerpos, pero sobre todo, que tengan un encuentro contigo y sanen sus almas y regresen al plan del reino, de tu reino, y que se entreguen sus vidas a ti, Señor, y que puedan ser sanados. Ponemos nuestra fe y nuestro arrepentimiento en ti y te entregamos nuestras vidas. Sánanos de nuestra parálisis espiritual y danos vida eterna en Cristo Jesús. Solo en ti tenemos vida y paz, Señor. Te entregamos todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén y amén.